Buenos días amigas y amigos todos. Se habla Gabriel del Río, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasita CAS, una confederación que tiene ya 63 años al servicio de los trabajadores, al servicio del pueblo dominicano, especialmente de los más pobres, de los más necesitados. Nuestra confederación es una organización de trabajadores, trabajadoras que se dedica al mundo del trabajo, a la formación, a la concientización, a hacer posible la justicia social en nuestro país. Bien, le damos las gracias por acompañarnos, gracias a nuestro Señor del cielo que nos permite estar con ustedes, gracias una vez más a todos nuestros que viven en nuestro país, a los dominicanos que escuchan nuestro programa, que están fuera, que nos reportan su audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros y siempre recordamos a Irene que no deja de oír nuestro programa. Muchas gracias, Irene. Bueno, vamos como la iglesia nos propone, es el domingo 19, o sea, mañana, damos domingo 19 del tiempo ordinario. Y la iglesia nos propone lo siguiente para el día de mañana. La primera lectura es la lectura del libro de la sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9. Y dice este libro que como los egipcios habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó para castigarlos. Tú les arrebataste un gran número de sus hijos y los hiciste perecer a todos juntos a las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres para que, sabiendo con seguridad en qué juramento habían creído, se sintieron reconfortados. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron de común acuerdo para la ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros. Y ya entonces entonaron los cantos de los padres. Esto es palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 32, versículos 1 al 12. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como heredad. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como heredad. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. La segunda lectura que la Iglesia nos propone es la lectura de la carta a los Hebreos, el capítulo 11, versículos 1, 2, 8 y 19. Esta carta a los Hebreos, indudablemente, es San Pablo, y dice lo siguiente: hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Óigame bien, plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos de él, de la misma promesa.
porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos cuyo arquetipo y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está en la orilla del mar. Todos estos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Así somos todos, extranjeros y peregrinos. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria. Y si hubiera pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios y de hecho les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, el heredero de las promesas, aquel de quien se había anunciado. De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo y esto fue como un símbolo. Eso es palabra de Dios nuestro Señor y te alabamos, Señor. La lectura del Santo Evangelio que nos propone para este domingo, o sea, para mañana, estamos hablando del Evangelio de San Lucas, que nos propone la Iglesia en el capítulo 12, versículos del 32 al 48. Y San Lucas nos dice lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengan su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidos las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien, si el Señor de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola las dice para nosotros o para todos? El Señor les dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel
a quien su señor al llegar encuentra ocupado a ese trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a los sirvientes, y se pone a contar, a comer, a beber, a emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que conociendo la voluntad de su señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Esto es palabra del Señor. Amén. Y te alabamos a ti, Señor. Bueno, esto es el Evangelio. Estas son las palabras del Evangelio de hoy. Vivimos en la meditación de Rayo Luz. Nos dice que vivimos en tiempo en que la esperanza parece estar en crisis. Los problemas económicos muestran lo frágil que es nuestro sistema y los cambios rápidos en la sociedad nos hacen sentir perdidos. Es como si estuviéramos realmente en un mundo extraño, perdido. Muchos se preguntan si hay algo firme en lo que podemos apoyarnos para tener seguridad en la vida. Las grandes promesas de un mundo mejor ya no convencen. Nos gusta o no, vivimos en una cultura en la que parece que debemos arreglárnoslas solos, centrarnos solo en el presente y confiar y tener suerte para estar entre los que viven bien, sin caer en la parte más dura de la sociedad, la enfermedad, la pobreza, la vejez, la exclusión o la ruina. Entonces, ¿qué podemos hacer ante tanta desesperanza? Las lecturas de hoy nos hablan con claridad precisa de momentos difíciles y de cómo superarlos. En el Evangelio justo nos muestra cómo vivir con verdadera confianza, no dejarnos atrapar por el miedo o lo que pueda faltar en el futuro, y por eso no caer en la tentación de acumular. Nos invita a vivir ayudando a los demás. O sea, esto es la solidaridad. Nos invita a compartir con los demás la solidaridad, los bienes que podamos tener. Invita a vivir, repito, ayudando a los demás, como un administrador que sabe que lo que tiene no es suyo y que debe usarlo para el bien de los otros. También nos llama a vivir con la conciencia de que un día el Señor volverá y nos pedirá cuenta de lo que hemos realizado en el mundo de hoy. Ahora bien, sabemos que el Señor vendrá, pero yo agrego, ¿cuándo vendrá? Nadie lo sabe. Hay algunas religiones que hablan que el Señor viene ya, y uno se pregunta, ¿quién se lo dijo? Porque lo que el Señor anuncia que debe de ser como una para la venida, se han dado en muchas cosas, en muchos países. ¿Cuándo vendrá Jesús? En verdad que no lo sabemos. Los que predican que Jesús viene ya, nadie lo sabe. Ya los mismos apóstoles en aquel tiempo pensaban que Jesús venía rápido, pero
Ya tenemos más de 2000 años del cristianismo, más de 2000 años que vino Jesús. Y Jesús no acaba de venir presencialmente. Para los católicos sabemos que está en la Eucaristía, que está presente ahí. Eso es fe, es tener fe en esa creencia, pero una cuestión es tener fe que Jesús está en la Eucaristía, que está en el sagrario, tener fe, y otra cosa es que Jesús venga físicamente, como se espera. Y en nuestro credo creemos que Jesús va a venir, pero ¿quién sabe cuándo? Nadie lo sabe. Por eso Jesús pone estas parábolas claras. Si el ladrón supiera, si el dueño de casa supiera cuándo va a venir el ladrón, bueno, entonces ¿qué haría? No dejaran que le tumbaran para robarle. Pero el ladrón viene en acecho. Nadie sabe cuándo va a venir. Puede venir mañana, quién sabe. Solamente Dios sabe cuándo va a venir. Solamente Dios sabe cuándo Jesús va a volver físicamente a la tierra. Mientras tanto, los cristianos católicos creemos que está en la Eucaristía, que está porque Él quiso quedarse con nosotros en ese pedazo de pan. Él quiso así. Por eso cuando en la última cena Él habla de esto, en la última cena Él coge el pan y dice, este es mi cuerpo, coge el cáliz y dice, esta es mi sangre que será derramada por ustedes y por muchos. Y dice, hagan esto en conmemoración mía. Y eso es lo que el sacerdote hace en cada misa. Y lo viene haciendo ¿desde cuándo? Desde que el cristianismo inició, en las catacumbas que se hacía. Y San Pablo habla, San Pablo no conoció a Jesús. Y San Pablo dice con mucha precisión y claridad en una de sus cartas, he recibido de la tradición, óigame bien, tradición. La tradición es verbal, porque en ese entonces no se habían escrito los evangelios todavía. Y dice San Pablo no conoció a Jesucristo físicamente. Cuando iba para Damasco lo tumbó del caballo, lo cegó y lo mandó a un sitio y recuperó la vista y fue bautizado. Y Jesús se le apareció a San Pablo en varias ocasiones, pero no lo conoció físicamente, presencialmente. San Pablo viene después. Y San Pablo dice, he recibido de la tradición de que los cristianos hacían la misa, o sea, convertir el pan en el cuerpo del Señor y la sangre, el vino en la sangre del Señor. Los cristianos primitivos lo hacían. Y cuando yo visité a Roma, en la primera ocasión, estuve en la catacumba de San Calixto y vimos ahí cómo los cristianos escondidos, huyendo, se reunían indudablemente para celebrar la cena del Señor. Así es que nosotros creemos por fe que Cristo está aquí y no sabemos cuándo vendrá, pero sí tenemos la certeza de que va a venir y llegará un momento que va a venir. ¿Cuándo será? Nadie lo sabe. Que Cristo viene ya, ¿quién te lo dijo? Es la pregunta que yo siempre le hago. Bueno, ¿y quién le dijo a usted que Cristo viene ya? Nadie lo sabe. Si Cristo viene ya, el mundo estuviera en otras condiciones, pero no es así. Vendrá sin que nadie lo sepa, como el ladrón al acecho. Y esperamos siempre la venida del Señor. Continuamos con ustedes dentro de unos segundos, pidiendo que Dios nos bendiga en este fin de semana, que nos bendiga siempre. A todos nosotros y a todo el mundo que está en momentos tan difíciles y que necesitamos hoy más que nunca que nuestro Señor nos acompañe para que haya paz en este mundo, en Ucrania, en Gaza, en Israel, en todos los países que todavía predomina la injusticia y la explotación, que haya paz, paz verdadera en el mundo. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Bien, gracias amigos, gracias por seguirnos acompañando. Ahora vamos a tener nuestra invitada especial, mi hija Annelise del Río, quien va a tener un tema muy importante. Es un tema que en otra ocasión no lo hemos tratado, pero queremos reiterar por la importancia que tiene el tema. Estamos hablando de la asertividad. Entonces,
Le damos la bienvenida una vez más a mi hija querida para acompañarnos en nuestro programa Los Trabajadores. Bien, mi hija, bienvenida una vez más y vamos a hablar hoy de la asertividad. Iniciamos inmediatamente cómo tú defines la importancia de la asertividad. ¿Qué es lo que significa asertividad? Porque se habla mucho de esto. Así es, ¿no? una Pero palabra muy en dominguera, es una palabra que además se usa los domingos y en algunos sectores, porque los sectores populares nuestros no se usa eso. Nadie habla de asertividad. Claro así que sí, es así. ¿Cómo la definimos? Es una palabra que está muy en boga, muy moderna, ¿verdad? Pero muy moderna en los sectores intelectuales, en sectores porque en los sectores sindicales eso ni se habla de eso, de la asertividad. Bueno, gracias papi por la invitación una vez más en tu programa. La asertividad no es más nada que la capacidad que tenemos los seres humanos de poder comunicarnos de una manera clara, de una manera llana, de poder respetar, que se haga respetar nuestros derechos, ¿verdad? Hacernos respetar, pero sin violentar, sin amenazar a los demás. Es decir, podemos hablar de una forma llana. También podemos hablar y tener la capacidad de poder decir sí y poder decir no, porque a muchas personas se les dificulta sobre todo el poder decirle no a los demás. En psicología dice que las personas podemos tener, es una habilidad, que no es nada innato y que las personas pueden aprender a tener asertividad. O sea, no nacemos con eso, no es nada innato que nacemos con eso, no. Es una habilidad que se entrena y que se aprende. O sea, que se entrena para uno poder compartir de una forma... Claro, o sea, tú puedes aprender a ser asertivo. Claro, o sea, claro que sí. Todos podemos ser asertivos si nos dedicamos y queremos realmente serlo. Se aprende. Porque eso se aprende a respetar los derechos de los demás. Hablar de esa... Controlar ahí. En eso exige un control personal para uno manifestarse adecuadamente, ser asertivo. ¿Y cuáles son las consecuencias que uno puede decir de no ser asertivo? Bueno, justamente cuando las personas no son asertivas, papi, es porque tienen miedo de expresarse. Cuando nosotros... Y lo que tienen miedo de expresarse. Claro, tú no te expresas, tú tienes un miedo. Cuando tú no eres asertivo es porque tú tienes miedo de expresarte. Tú no ves a las personas que dicen de que, ay, tú me das una invitación y yo tengo miedo de decirte a ti que no, que yo no quiero ir. Eso entra en la asertividad. Usted no está siendo asertivo. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener la capacidad de decirle a esa persona de una forma llana, de una forma tranquila, mira, yo no quiero ir porque no me siento bien, o sencillamente porque yo no quiero ir hoy, porque me quiero quedar en mi casa acostado. Eso es ser asertivo, porque es esa manera de expresarnos sin herir al otro. Eso es vital, o sea, asertividad es la forma de tú expresarte de una forma tranquila, sin amenazas, de una forma llana, de una forma que tú le digas al otro, no, perder los miedos, porque realmente la asertividad es un problema de comunicarte. O sea, es un problema de tú comunicar lo que tú sientes. Eso es. Entonces, eso si tú realmente no te comunicas bien, si tú no tienes una comunicación fluida, si tú no te comunicas bien con tu interior, contigo mismo, primero, o sea, de tú decir, yo no quiero ir a tal sitio, ¿cómo tú te vas a sentir? Si tú te ves obligado a ir, simplemente porque tú no puedes ser asertivo y decirle al otro, no quiero ir, entonces tú te vas a sentir mal contigo mismo. Entonces eso va a traer muchas consecuencias de autoestima, de tú sentirte mal contigo mismo. Mierda, ay, mira, préstame 50 pesos, yo no tengo, tú no te atreves a decir yo no tengo. Entonces, esa capacidad de tú decir, de asertividad, de tú decir, mira, yo no tengo, o ven a buscarlo mañana, a ver si yo te lo consigo, es como esa sinceridad, esa forma, de esa capacidad de tú decirle al otro de una manera tranquila, que tú no puedes hacer algo, tú no quieres o no puedes. Eso podemos decir las características de la asertividad. Claro. ¿Cómo podríamos La característica es una expresión, como yo estoy diciendo, una expresión directa. Es hacerlo con respeto. O sea, tú tienes que ser respetuoso. Cuando tú eres asertivo, tú eres respetuoso. Honesto. Esas son las características. Una escucha activa es una característica. No rehuir de los conflictos. ¿Por qué yo digo no rehuir de los conflictos? Por lo mismo que yo te estoy diciendo. Porque cuando tú no quieres conflicto, ¿qué tú haces? A todo le dices que sí.
entonces tú no estás siendo asertivo. Porque tú no quieres confrontarte ofender, con... Exacto, dañar, ofender, hacer sentir aparente. mal el otro. Entonces ahí entra que tú no estás siendo asertivo. Entonces por eso una característica es no rehuir de los conflictos. Enfrentar las cosas y decir, expresar. Es simplemente expresar. ¿Y cómo podríamos decir qué beneficio tiene ser asertivo hoy día en el mundo que estamos viviendo, un mundo con tantas complicaciones, con tanta gente que no son sinceras, tanta gente que vive en un mundo totalmente fuera de la realidad? ¿Cómo podríamos, qué beneficio podría ser para nuestra sociedad, para nuestro mundo, para nuestras relaciones? ¿Qué beneficio podría ser o que podríamos tener cuando una persona es asertiva? ¿Qué beneficio podríamos? Lo primero es, papi, que cuando tú eres asertivo, tú ganas confianza en ti mismo. Ganas la confianza en ti mismo. O sea, tú sabes lo chévere, lo bien que tú te sientes cuando tú dices, concho, lo pude lograr. Mira, no quiero ir, mira, no quiero. Tú tienes 200 pesos, mira, no tengo. O sea, esa capacidad de tú poder decir eso te da autoconfianza en ti mismo. Lo logré, lo pude hacer. Eso te da otra cosa que es beneficioso, eso te da empoderamiento, porque tú dices, lo logré, me siento bien, lo pude hacer, pude decirle a él que no, pude decirle a ella que no. O sea, todo eso te da empoderamiento, esos son beneficios. Entonces tú sales ganando. Entonces crear esa habilidad, cuando tú creas esa habilidad, eso es otro beneficio. Comprender y reconocer tus sentimientos. También eso es un beneficio. Cuando tú eres asertivo y tú reconoces tus sentimientos y tú reconoces que tú puedes hacerlo, eso es otro beneficio. Y eso ayuda a la salud mental. Total, es que una cosa va pegada de la otra. ¿No? Totalmente. Mental y eso también, la asertividad va a mejorar la comunicación, porque en el mismo momento que eso es otro beneficio, en el mismo momento que tú eres claro con el otro, sin tú ofenderlo, hablándole de una forma bonita y todo, va a mejorar la comunicación con esa persona, porque tú no lo estás llantando, tú no le estás dando vuelta a un helicóptero, tú no lo estás llantando, usted le está diciendo lo que es, pero no ofendiendo, que esa es la diferencia, correcta, ¿verdad? Una forma que esa es la asertividad. No ofender, no Tú dañar. buscas el concepto de asertividad y te va a decir eso mismo, no amenazas, no violencias, no violar los derechos del otro, es simplemente saber comunicar. Simplemente, sin atropellar a los demás. Por eso es que dice que es una habilidad y que no es algo innato, porque eso se aprende. Entonces, todo eso son beneficios. Bueno, muchas gracias, mi hija linda, por esta importante conferencia, charla sobre la asertividad, con la esperanza de que todos aprendamos primeramente a las palabras ser asertivos. A ser asertivos. Para y que cuando le escuchamos sepamos de lo que nos estemos hablando. Lenguaje, exacto. De ser realmente asertivo, que eso tendría otras palabras, que es ser sincero, digamos, uno exactamente mismo. Llegar a una sinceridad y un compromiso consigo mismo, decir tu verdad. Exacto. Y decirla en un tono correcto, un tono adecuado. Exacto. Y decir lo que tú sientas, lo que tú sientes. En ese momento dado. Es como resumida esa palabra en esa palabra asertividad, ¿verdad? Correcto. Eso. Bueno, muy bien, muchas gracias una vez más. Siempre. Continuamos con nosotros, por favor no se nos vaya, quédese con nosotros que tenemos más interesantes informaciones. Bien, amigas y amigos, continuamos nuestro programa Los Trabajadores, agradeciendo a ustedes perdón, su presencia con nosotros. Aquí ya integrada la compañera Delcy Sosa, la vicepresidenta de Comunicaciones y Relaciones de nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista K. Bienvenida una vez más, aquí con un peinado muy especial, ¿no? Pero aquí la tenemos a la compañera Delcy Sosa. Delcy Sosa, abogada, periodista, indudablemente va a votar en el Colegio de Periodismo, como periodista graduada de la universidad. Y nada, le damos la bienvenida aquí a nuestro programa. Gracias, Gabriel. Como siempre, nosotros muy contentos de poder estar una vez más compartiendo con usted este programa, órgano de información y orientación de la clase trabajadora, tanto del campo como de la ciudad. Un gusto, buenas tardes. Muy bien, bueno, nosotros saludamos esa intervención de nuestro presidente en el grupo el día Corripio. Miércoles. Eso es un dato verdaderamente importante. El presidente habla que el gobierno va bien. Ahí tenemos el grupo Corripio, ¿no? Ahí tenemos esas intervenciones que se dieron de los periodistas y el presidente de la República
habló con mucha actividad, que nosotros queríamos felicitar. Bastantes intervenciones. Intervenciones positivas. Y una de las cosas que más me impactó, que el presidente, es los salarios mínimos. Esperamos a usted nada más, a mí también, estoy contenta. El salario mínimo, el presidente va a buscar solución. Porque una de las preguntas que le hicieron fue sobre el salario mínimo. ¿Qué vamos a hacer con los salarios de 10.000 pesos, presidente? Bueno, vamos a buscar solución para el año que viene. Él entendió que realmente es imposible sobrevivir con 10.000 pesos de salario. Ahora bien, quiero hacer un breve comentario con respecto a esa posibilidad. Y es que el señor presidente está valorando un aumento salarial para todos los trabajadores del tren, de los servidores públicos. Ahora bien, en el caso de nuestras demandas del sector salud, en el área administrativa, por supuesto, estamos diciendo que hay como un pendiente, Gabriel. Hay un pendiente. ¿Y por qué? Porque el presidente ha hecho 2 aumentos al área de la salud, todos los profesionales de la salud, y a este sector lo ha dejado fuera. Y el gobierno en más de una ocasión nos ha dicho... En varias ocasiones. En más de una ocasión nos ha dicho que ha lamentado el hecho. Nosotros venimos exigiendo esa complementación, ¿verdad? Aunque también nos entren en lo que es el aumento salarial. Ahora bien, si el señor presidente se quiere casar con la gloria, debería de hacer ese aumento tan merecido y esperado, de ese sector tan importante del área de la salud, que son los camilleros, los que facturan, los que limpian los hospitales, los que mantienen la salud, los hospitales, claro, los que cocinan, los que reparten la comida, los que hacen posible que los hospitales funcionen, porque un hospital sucio no funciona. Jamás. Y además sabemos que también hay lo que son los pagos en los hospitales, y por lo que se necesita de esos facturadores y facturadoras que hacen ese trabajo, que son los que llevan un poco la economía interna de los hospitales. Entonces, está esa deuda pendiente. Nosotros hemos venido solicitando un aumento salarial de un mínimo de 20.000 pesos mensuales, para ver qué podemos... Y sabemos que 20.000 pesos no logra un trabajador vivir con dignidad. El impacto económico que tenemos. Pero bueno, esas son las realidades que tenemos. Claro. Es una economía creada no para beneficiar a la mayoría, sino una economía en favor de los que más tienen. Sí. Indudablemente es una situación... Justamente en estos momentos se está desarrollando varios momentos en el sector salud. Las enfermeras están en demandas también por algunas cosas que están pendientes, algunos reajustes salariales. Entonces, bueno, quisiéramos vivir tranquilo y vivir en paz, pero el gobierno también tiene que atender entre las medidas que el gobierno prometió es que el próximo año elevará el salario mínimo del sector público. Habló que deja abierta la posibilidad de una reforma fiscal, la posibilidad para retomar el tema, teniendo en cuenta que nuestro país tiene una de las más bajas ingresos fiscales, anda alrededor de un 15, 12, qué sé yo, mientras otros países están por encima del 20. Habló también de lo que queda el resto del año, la inversión pública será aumentada. Yo escuché, Gabriel, de él que, bueno, alguien le hizo la pregunta con respecto a la reforma, y él decía, bueno, ya yo hice un primer intento, la población prácticamente en su mayoría no aceptó, ahora hay que buscar un consenso de la sociedad. Bueno, nosotros ahí lo que recomendamos que mande a la JACRE, al CES, al Consejo Económico y Social, que mande la propuesta para que el CES la vea, haga sus evaluaciones y tenga ya el consenso para el futuro. También habló de la próxima semana, el presidente y expresidentes verán la propuesta sobre la política de Haití. Ahí estuvo trabajando el compañero ampliamente, con el compañero José Luis León y otros sectores de nuestra confederación.
Así que esperamos que en la próxima semana se vea la propuesta que el CES, el Consejo Económico y Social, le hizo a los presidentes y al pueblo sobre ese aspecto También importante. en ese encuentro se habló de lo que se está viviendo en estos momentos, la época de los que los niños y las niñas puedan volver a la escuela. Bueno, y el señor presidente ha dicho que hay bastantes aulas en que ningún niño se va a quedar, que es lo justo, que ningún niño se quede sin esa enseñanza. Sí, también habló también que en la agenda para terminar todas las obras viales en ejecución. Eso es un gran proyecto. Así que nosotros queremos felicitar a nuestro presidente. El gobierno va bien, a sabiendas que tenemos grandes problemas todavía que resolver, pero es un proceso importante. Y felicitamos y saludamos al presidente por esa brillante intervención en el almuerzo del Grupo Corripio, que nosotros queremos llevar nuestro aliento a nuestro presidente, que sigue empujando para que el año que viene tengamos el aumento salariales a los empleados públicos, pero también que no se olvide de los pensionados, porque no le hablaron de los pensionados. No entonces, hablaron solamente de los empleados públicos, y nosotros tenemos que seguir hablando de nuestros pensionados y jubilados para mejorar su condición. Tienen esas pensiones de 10,000 pesos y hasta menos en algunos casos. Bueno, por otro lado, hoy a las 10 de la mañana, me dan un reconocimiento del Instituto Duartiano de Patterson. Eso es de Patterson en Nueva York, una ciudad. Hay un Instituto Duartiano, ahí están nuestros periodistas y amigos, y el vicepresidente de ese Instituto Duartiano, Vicente Balbuena, me hizo hoy un reconocimiento que vamos a traer imágenes en la próxima sesión de ese importante reconocimiento que fue hoy, que como ustedes saben, esto es una grabación, este programa se está grabando el jueves y el sábado es que vamos a recoger los incidentes, pero esta mañana me hicieron ese reconocimiento y vamos a traer las informaciones. Por otro lado, tuvimos una importante reunión, y es bueno que me pase esto con José Aníbal Luciano y César Cabral. Si es posible, la imagen que te envié, compañero. Al señor director, que pase las imágenes. La última que le envié, no sé si la recibió. Bueno, pero de todo modo voy a comenzar a hablar. Sí. En la Revolución de Abril hubieron dos sectores fundamentales que acompañamos al coronel Camaño. El primer sector fueron los militares que acompañamos al presidente Camaño, y los civiles que acompañamos al presidente Camaño. Los civiles y los militares. Dentro del grupo militar, ahí tenemos a la CAS. Nuestra Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS acompañó al coronel Camaño en la Revolución de Abril. Nosotros como confederación creamos un comando propio, un comando armado para defender la Revolución de Abril, para defender la vuelta de Juan Bosch al poder y para enfrentar al imperialismo del norte, que el 28 de ese mismo mes trajo 44.000 marines, que los trajo aquí, los embarcó y tomó posesión del país. Nosotros estuvimos al frente junto con el coronel Camaño para dignificar nuestro pueblo dominicano, y junto con el coronel Camaño enfrentamos a las tropas invasoras y enfrentamos a los grupos dominicanos que se oponían a la vuelta de Juan Bosch. Y por eso hoy día el compañero Cabral, César Cabral, José Aníbal Luciano, tuvimos una importante reunión en nuestra confederación. Yo soy vicepresidente de la Asociación de Excombatientes Civiles y me dieron ese honor los compañeros de reconocerme como constitucionalista, y estamos trabajando juntos en una serie de aspectos importantes de demanda para que esos civiles que quedan, que tienen pensiones muy bajas, sean mejoradas su pensión. Y otros que no tienen, como Rosendo López, José Gómez Cerda, que fueron luchadores constitucionalistas, también se les puede dar una pensión correcta. De una pensión digna. Bueno, eso fue una buena reunión. Parece que no le llegó a nuestro amigo la foto de
Luciano y del compañero César Cabral. Por otro lado, Delcy, vamos a un breve receso y continuamos con ustedes. Sí. Por favor, quédese con nosotros. Bueno, tenemos que felicitar a los congresistas, y finalmente al presidente de aprobar el Código Penal. Es bueno que la población conozca que el Código Penal desde el 1884 es el código que está vigente en el país. Así es. Un código que está desactualizado totalmente. Y entonces ahí tenemos nuestro presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el amigo Ricardo, que finalmente él, como presidente del Senado, impulsó para que finalmente se aprobara. Tenemos casi 25 años discutiendo con ese tema. Sí, claro. No años. Es perfecto. Exactamente. No pero es perfecto, es perfectible. Exacto. No es perfecto, sabemos que hay muchas cosas que hay que mejorar, pero indudablemente nosotros tenemos que reconocer que es saludar al Congreso. Bueno, de hecho, en el almuerzo con los Corripios se habló mucho de ese tema, hablaron mucho del presidente. No es perfecta. No podemos pretender tener una ley perfecta. Tenemos 12 meses para hacer las recomendaciones y las observaciones del lugar. Correcto. Pero saludamos al presidente y al Congreso Nacional por esa importante pieza que se acaba de aprobar y que nada, tenemos 12 meses para revisarla. Así es. Pero es un punto muy importante. Por otro lado, Delcy, la asociación Comadis, que es una asociación de madres, de familias, que está afiliada a nuestra confederación, de familia que tiene hijos con alguna discapacidad. Okay, sí. Son más de 1000 familias que tenemos organizadas en Comadis. Estuvo en la semana pasada, el sábado pasado, estuvo algo muy importante, que fue graduar a 15 madres para el cuidado de sus propios hijos que tienen alguna discapacidad. Comadis, que dirige... Que ahora se reconoce bastante el correcto, cuidado de la familia, de las personas. Eso se hizo en una actividad extraordinaria. Ahí estuvo Benny Mes, que es el director de Comadis, de CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, estuvo presente. Hacía tiempo que no lo veía a ese amigo, cuando estaba en la juventud del Partido Reformista, y esa asociación que dirige Mercedes y su hija es algo importante porque es para ayudar a las madres que tienen hijos con alguna discapacidad. Felicitamos. Que son niños de cuidado, que hay que cuidarlos. Y qué mejor que su misma madre. Madres lo preparar las madres, y esperamos que el gobierno nombre a esas madres, que le dé una ayuda a esas madres para cuidar a sus propios hijos. Bueno, felicitamos a Mercedes, a su hija, en esa importante por esa labor actividad. Que vienen desarrollando. Por otro lado, también tenemos que hablar del almuerzo de confraternidad. Nuestro almuerzo de confraternidad, de la versión que los 32, algo así. Sí, que anteriormente era la cena de la confraternidad. Pero la vamos a celebrar y es bueno que ustedes tomen nota, amigos, el 18 del mes de septiembre. El 28. En el Hotel Dominican Fiesta. Exacto. El 28 a las 12:30. Y ya nuestra oradora invitada será la vicepresidenta Raquel Peña, será la oradora invitada para nuestro almuerzo de confraternidad. Así que vayan agendando Agendando ese día. ya. Vamos a seguir hablando en todo nuestro programa de la cena, del almuerzo de la confraternidad para el 18 de septiembre en el Hotel Dominican Fiesta. Y eso es importante que tomen nota. Bueno, finalmente, Delcy, nosotros tenemos que recordar que el Banco de Reserva es el Banco de todos los dominicanos. Felicitamos. Donde quiera que esté un dominicano, allí estará el Banco de Reserva. Así que los proyectos que están aquí en Santo Domingo, los dominicanos que están fuera del país pueden ir al Banco de Reserva y hacerse su evaluación y obtener una de esas viviendas. Bueno, y en los deportes también felicitamos a los Titanes, campeones en el básquetbol. Sí. Y le felicitamos también. A propósito de felicitar su hija que cumplió años, también debimos... También saludamos a Annelies, que cumplió años, estuvo aquí con nosotros en un momento.
Ya Nelis cumplió el día 5, la felicitamos, estuvimos con ella. Esa es su hija en la celebración la número 5. La número 5. Porque tengo 6. La felicitamos con mucho cariño y estuvimos juntos en una cena de traje, ¿no? Donde me brindaron a mí una tremenda cena porque ellas no quisieron que yo pagara y estuvimos allí la familia, los hijos, hicimos varias fotos y cosas, ya la tendremos en un próximo programa. Claro. Por otro lado, Terci, también tenemos que recordar el INFAS, que es nuestro centro de formación, que está abierto para todas las actividades que quieran hacer. Allí se hacen reuniones. Allí estuvimos, hemos pasado prácticamente la semana entera en el INFAS porque tuvimos 2 reuniones consecutivas de Renasol y de Inspire. Estas son redes sociales, ¿verdad? Que hacen una labor con la gente. ¿Cuál es la que está afiliada a la casa? ¿Inspire? Inspire. Inspire, es una institución. Y Renasol, por supuesto, que es una hija de la casa. No, pero Renasol es una hija de la casa. Es correcto. Que la cual nos dinamos en esa actividad. Sí. Bueno, también recordamos la ARS. Nuestra AMUSOL, la ARS, por supuesto, ARS Amor y Paz, que es una ARS que usted debe conocer para ver los mejores servicios que tiene la ARS Amor y Paz. Y se parece mucho a AMUSOL, que también da buenos servicios en materia de seguridad social. AMUSOL es la mutual que hace posible que los trabajadores de la economía informal y los profesionales liberales ingresen al régimen contributivo de la seguridad social. También queremos recordar del sí que estuve en Santiago, acompañando la ASIS de Santiago, con la presencia del ministro de Trabajo, el director del Consejo de la Seguridad Social, el director de la DIDA, en una conferencia que dio el director del Consejo de la Seguridad Social, el doctor, muy importante, y allí estuvimos en Santiago en una importante actividad sobre riesgos laborales, un congreso de riesgos laborales internacional, con varios invitados de México y de otros países para la exposición de 2 días. Allí estuvimos en la instalación de ese importantísimo evento. Ellos, a distinto que nosotros, cuando lo hacen una exposición de equipos de seguridad social. Nosotros no lo hacemos nunca con los equipos porque eso es carácter empleador, que puedan ver los equipos que se utilizan para, como nosotros no tenemos posibilidad de comprar equipos para esa actividad, no hacemos con los equipos, pero fue un acto maravilloso, una intervención del ministro de Trabajo, así que fue todo muy bien. Felicitamos a la ASIS de Santiago por esa gran actividad que celebró en el día de ayer y en el día de hoy todavía. Así que éxitos en esa importante jornada sobre la prevención de riesgos laborales, que es fundamental seguir trabajando para crear conciencia sobre los riesgos laborales y evitar todo riesgo que pueda perjudicar a la persona del trabajador. Será hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas bendiciones para todos ustedes. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro país y a todos los dominicanos donde quiera que estén. Bendiciones para todos. Y por supuesto, los que viven también en nuestro país, personas que vienen a trabajar, personas que vienen a nuestro país, también felicitamos a todos ellos y les deseamos que Dios les siga bendiciendo. Hasta pronto, pues. Buenas tardes. Buenas tardes.